Como bien sabemos, César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran poeta que existió en Latinoamérica, por lo cual el presente informe tiene como propósito poder adquirir nuevos conocimientos sobre la literatura peruana, como también presentar aspectos biográficos del poeta, como lo fue su periodo de tiempo en prisión y los amores que tuvo. Además, brindaremos información fundamental para que este proyecto sea más completo, como sería el emprendimiento cultural, su definición y características. De igual manera se hablará acerca de uno de los cuentos más importantes escritos por Vallejo, titulado Viaje alrededor del porvenir, en el cual menciona que analiza desde una perspectiva humanística la ambición de las personas, que trae consigo una muy buena reflexión ante ello. Por este motivo, nuestro trabajo tendría como fin destacar lo importante que es la literatura en nuestras vidas, ya que trae consigo mensajes muy importantes para todos nosotros. Aspectos biográficos de la vida de César Vallejo, podemos resaltar como primer aspecto quién es María Rosa Sandoval y qué efectos tuvo en la vida de Vallejo. María Rosa Sandoval fue su amor juvenil de César Vallejo, el cual se enamoró profundamente de ella, ya que muchas veces, a veces cuando uno es joven, así, suele tener, le gusta a alguien, suele enamorarse, suele arriesgar las cosas, así, pero más que todo en el caso de César Vallejo, el cual estaba empezando su carrera como poeta, por decirlo así. Él estaba con María Rosa Sandoval, la cual fue una fuerte motivación para sus escritos, como por ejemplo en Los Heraldos Negros, debido a que María Rosa Sandoval en Los Heraldos Negros y en otros cuentos de César Vallejo o poesías se manifestaba como un ser de luz, debido a que en el momento, después de subir Los Heraldos Negros, César Vallejo había, estando con María Rosa Sandoval, ella se había ido por su enfermedad, pero se fue sin dejar rastro, sin decir ni pío, a lo que César Vallejo se empezó a esmerar más en darle a entender a María Rosa Sandoval a través de sus escritos su importancia y así, ya que ella se había ido y dejando solo a César Vallejo a los bosques de Otusco, con el fin de evitar su tristeza de él, debido a que ella estaba sufriendo una enfermedad, la cual fue tuberculosis, la que llevó a su hecho de muerte. En diversas situaciones podemos observar a personas que son puestas en prisión sin ningún motivo e injustamente, como lo vivió el poeta. El tiempo en el que César Vallejo pasó un periodo de su vida en prisión lo marcó de una manera muy impactante, siendo llamado por él mismo el momento más grave de su vida, siendo encerrado por 112 días en prisión, siendo acusado injustamente. Pero en cierto periodo de encierro, el poeta escribió una de sus más grandes obras, en lo cual relata lo vivido por él, titulado Trilce. Luego de haber escuchado datos importantes acerca de la historia de vida de nuestro queridísimo escritor y poeta César Vallejo, les hablaré sobre el emprendimiento cultural, ya que ese tema tiene relación con Vallejo, debido a que él fue una persona que hizo uso de sus habilidades como la creatividad e imaginación, que se ven reflejados en sus escrituras y poemas. Según Oliva, el emprendimiento cultural es aquello que logra unir lo económico con lo cultural, haciendo uso de la creatividad, imaginación e inteligencia para poder crear proyectos innovadores con un significado cultural, volviéndose así piezas importantes en el desarrollo de un país. A continuación, mi compañera Fernanda les hablará sobre las características que tiene el emprendimiento cultural. Siguiendo con la definición sobre el emprendimiento cultural, ahora les hablaré sobre las características. El emprendedor es encargado de establecer un comercio en donde se demuestren sus destrezas y bienes para concretar oportunidades de comercio. Podemos afirmar que, según desde el punto de vista neoclásico, el emprendedor, además de ser alguien innovador y creativo, también es alguien que sabe convertirse verdaderamente en un líder y saber orientar adecuadamente sus ideas, añadiendo que éste investiga el mercado para obtener así beneficios a futuro. A continuación, mi compañera les hablará sobre lo que es el teatro. Siguiendo con la definición sobre el emprendimiento cultural, ahora les hablaré sobre las características. El emprendedor es encargado de establecer un comercio en donde se demuestra. El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad, ya que es un arte escénico expresado a través de la interpretación, en donde los actores recrean historias incorporando todos los elementos en una sola escena. Asimismo, es la más antigua de las artes y al mismo tiempo la más permanente. El teatro puede transportar al público a otro mundo y hacerlo olvidar de los problemas durante la representación. También es mucho más beneficioso para el desarrollo de la comunicación oral. Ahora, mi compañero hablará sobre las estrategias didácticas del teatro. Hola, yo les hablaré sobre el teatro como estrategia didáctica. El desarrollo de la comunicación oral es muy esencial para los estudiantes, ya que es muy eficaz para poder perder ese temor de poder expresarse libremente. Esta se puede mejorar a través del teatro, en la cual se presenta en un entorno educativo lleno de estímulos, que promueve la libre expresión y la creatividad. Según Álamo, nos dice que las estrategias que propone el docente en sus actividades ayudan a que los alumnos puedan tener una mejor capacidad de retención de información, por lo que se opta a emplear el teatro didáctico como estrategia, ya que se considera una de las alternativas más eficaces y enriquecedoras. Ahora comenzaremos con el análisis del cuento Viaje alrededor del porvenir. Yo les hablaré sobre la situación en la cual se refleja
el contexto histórico de este cuento. La situación en la cual se refleja o más se asemeja la historia de este cuento es a la del Perú por los siglos XX, ya que por estos tiempos el Perú aprobó, o el Estado peruano aprobó una ley, la cual es la ley china, que permitía el ingreso libre de inmigrantes chinos a nuestro país. En 1849 se produce la primera inmigración china a nuestro país, la cual fue de 75 chinos, a los cuales se les apodaban culíes, ya que estos ofrecían su mano de obra de forma barata a los hacendados o terratenientes de nuestro país. Bueno, un ejemplo claro de ello en este cuento fue la forma en la cual Arturo trató a sus trabajadores, no pagándoles o no reconociéndoles económicamente por su trabajo. Esta situación refleja claramente la explotación laboral que era lamentablemente común en esa sociedad, en esos tiempos, donde los intereses económicos primaban sobre la justicia y la dignidad del trabajador. Este cuento nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre los valores morales y la necesidad de educar a las personas en valores morales desde una temprana edad, donde Vallejo nos insta en cómo podemos contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa, donde los valores morales sean esenciales para garantizar un trato humano y digno. Estos eran Eva y Arturo. Eva acaba de dar a luz una niña. Arturo trabajaba para la hacienda de don Julio. Se había casado por conveniencia con Eva, ya que era sobrina del patrón. Esto le subió su ascenso con rapidez. Este es don Julio, quien está a punto de enterarse del nacimiento de la hija de Eva y Arturo. ¿Sabes una cosa? Eva dio a luz a una criatura y es mujercita. No sabe hacer un hijo. ¿Por qué no hacer un muchacho? Habla de esa manera por su hábito de soberbia y dominio. Pero continuemos. Esa misma noche manda a llamar a Arturo. Tú tener una hija. ¿Por qué no tener un muchacho hombre? Tú, sonso. Anda, tú haces un hijo muchacho. Si tú haces un hijo muchacho, yo te regalo a ti 10.000 soles. Desde entonces, Arturo vive con la constante preocupación de engendrar un hijo hombre. Esta promesa hecha por su patrón se le llega a comentar a su esposa y sin perder tiempo se pone a planear. ¡Qué maravilla! Mis amigas se morirían de envidia. Pero creo que don Julio lo hace para que trabajes mejor y puedas cumplir debidamente con tu cargo. ¿Tú crees que estás contento con tu trabajo? Yo creo que sí, si no de todos modos no me hubiera prometido ese regalo. Además, la semana pasada le hice ganar un montón de dinero en la hacienda. ¿Cómo tú también? Pues todo pasó. La semana pasada, un equipo de braceros de la Contrata Puga trabajó 6 días en un destajo de corte de caña. Yo lo sabía perfectamente. El caporal había también registrado en la planilla esas tareas. Pero el sábado por la tarde pasé, como quien no hace la cosa, por la caja a la hora del pago de las planillas semanales. Miré al azar las planillas sobre la mesa y al encontrarme con la de los cañeros hice como que me sorprendía de verla. Llamé al caporal y le pregunté por qué se iba a pagar a esa gente un trabajo que yo ignoraba y que sobre todo yo no había ordenado que se hiciese. Se hicieron los esclarecimientos del caso y acabé diciendo que no se pagasen esos salarios, puesto que se trataba de un trabajo que yo no había ordenado, y así se hizo. Total, unos cientos de soles ahorrados para la hacienda. Pero, ¿y los obreros no cobran su trabajo? Naturalmente no. Sí, precisamente. De eso era lo que se trataba. Pero, ay, pobrecitos, ¿y el contratista tampoco les pagaría? ¿Pagarles, dices? Sería una fuga para reembolsar un dinero que él no ha recibido. Eva entonces, al igual que su marido, piensa que don Julio les hizo esa promesa desinteresadamente y de manera generosa. Sin embargo, a pesar de que no hace a cambio de nada, lo hace para demostrar poder encima de su empleado y su sobrina. Arturo y Eva pasaron noches y noches de sufrimiento intentando conseguir un varón. Y a pesar de todo, después de 7 meses, llegó el nacimiento de una mujercita. Otra vez. A continuación, les hablaré sobre el análisis narrativo del cuento Viaje alrededor de Porvenir,
que fue escrito por nuestro gran poeta y escritor peruano César Vallejo. Según Guichot, muestra que el escritor César Vallejo hizo una ilustración de una sociedad oligárquica. Por otro lado, con evidentes similitudes con los retratos y escenas de la historia, sabemos que Vallejo empezó a escribir críticas cinematográficas en 1927. Uno de los beneficios a lograr saber más sobre el análisis narrativo es poder determinar un suceso y espacio específico e involucra a diferentes personajes. Buenas tardes, profesora. Hoy día me encuentro con el señor Andrei Murdo, el cual ahorita va a ser la persona entrevistada a través del cuento Viajes alrededor del porvenir. Aquí empezamos con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿usted alguna vez, ya sea trabajando, cosa de familia, así, usted ha visto alguna propuesta parecida a la de don Julio a Pepe? Personalmente no le he pasado, pero creo que sí ocurre, ¿no? O sea, algunas personas lo ven como una oportunidad de repente, ¿no? De poder seguir en un trabajo o la oportunidad de ascender, puede ser. Ya. La segunda pregunta, ¿usted cree que moralmente y éticamente este tipo de propuestas siguen a día de hoy? A pesar de que ya pasemos ya muchos años, porque por ejemplo el cuento de Viajes alrededor del porvenir, si no me equivoco, fue en el año 1997. ¿Y usted cree que a día de hoy siga habiendo este tipo de propuestas? Claro, no del mismo contexto, pero creo que sí se ve mucho. Bueno, por eso ves en el gobierno, en el organigrama ves sobrinos, tías, familiares, ¿no? Por eso es que yo creo que sí se da, ¿no? No de tal manera de dar un dinero, pero sí lo ves como una oportunidad, como digo, ¿no? O sea, creo que tiene el mismo fin, pero de diferente manera. Muy interesante, la verdad. Y la última pregunta, más que todo, sería, en usted póngase en el caso de Pepe, así con toda la situación, que al menos Pepe era una persona de no tanto dinero. Si usted, don Julio le hiciera a usted esa propuesta, ¿usted cómo afrontaría esta propuesta? ¿Buscaría tener el hijo o le daría otra respuesta a don Julio? Porque en el caso de Viajes alrededor del porvenir, la persona Pepe le aceptó de frente, le fue a hablar a la esposa para intentar y así. Pero en su caso, ¿usted cómo afrontaría esta situación? Yo creo, bueno, o sea, mi personalidad, no dejaría que me condicione, ¿no? De tal manera, menos en un trabajo, ¿no? Supuestamente vas a un trabajo a demostrar tus capacidades, por algo te preparas, ¿no? No me dejaría condicionar, ¿no? Buscaría una salida un poco más diplomática, ¿no? No tampoco ir a decir no, porque nosotros tampoco estamos como que sobrados en un trabajo, ¿no? Pero sí le diría no de una manera diplomática, para no quedar. Muchas gracias por su tiempo, señor Andrés. Esto concluiría la entrevista. Muchas gracias. Igualmente. Buenas tardes. El viaje alrededor del porvenir nos da a reflexionar temas sobre la injusticia social, la desigualdad y la opresión y la búsqueda de esperanza en un mundo difícil. A través de su poesía, Vallejo nos expresa su preocupación por la ambición humana, las críticas, injusticias y desigualdades que observa nuestra sociedad. Actualmente, esta tendencia es más que habitual en un mundo programado por la tecnología, el modernismo, el deterioro del humano a favor de un porvenir económico. Sin embargo, la esperanza de Vallejo reside no tanto en otro tipo de modelo económico, sino en una solidaridad humana y colectiva que escapa de la lógica de la razón, economizando una defensa radical de la esencia humana. Conclusiones, ya para finalizar el video, tenemos que la vida de César Vallejo fue muy importante en varios aspectos y tuvo una vida un poco controversial, ya que por principio su relación con María Rosa Sandoval y su tiempo que tuvo en prisión es reflejado en su obra literaria como su testimonio, y en el emprendimiento cultural y con su combinación de creatividad e inteligencia, sus proyectos unen lo económico y lo cultural promoviendo el desarrollo y la innovación, ya sea que en el teatro, el cual es una herramienta que transmite ideas, fomenta habilidades comunicativas y valores, fue trascendiendo el tiempo, debido a que esta historia de César Vallejo es muy motivadora para muchos hasta el día de hoy, ya que sus registros de su vida, sus cuentos, sus libros, son muy importantes, pues ya que nos dan una perspectiva muy diferente y original de las cosas que pasaron en ese entonces. Como por ejemplo, en Viaje alrededor del porvenir, Vallejo critica más que todo la desigualdad social y la explotación laboral en el Perú en el siglo XX, utilizando un lenguaje cual fue inspirado en Chaplin. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de cosas no eran reportadas en ese entonces, eran como que le daba igual a la gente, sin tener en cuenta la trascendencia de esto, que hasta el día de hoy se pueden presenciar y ver diferentes tipos de casos de explotación laboral, pero ya en menor medida,